Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura. Les recordamos que estamos leyendo el libro El Camino a Cristo. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 9, que titula El gozo de la colaboración. Como podemos pensar en este título, realmente muestra un poco de la obra que nosotros como cristianos debemos hacer una vez que nos entregamos a Jesús. Así que por eso es una delicia este capítulo. Así que para esto me acompaña mi mamá, Francia Cuellar Suárez. Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Muchas gracias, Loretito. Para mí es un privilegio y agradezco a Dios para que podamos compartir su palabra. Sí, gracias, mami. Bueno, para poder introducir un poco este capítulo, me gustaría recordar que es impresionante cómo este libro tiene un enfoque que te muestra paso a paso, ¿no? Cómo ir avanzando en la vida cristiana. Y algo que me gusta de los libros de Elena G. de White es que son muy prácticos. Entonces te dan cosas muy prácticas, cosas con las que nosotros nos vemos día a día, nos vemos rodeados y nos podemos sentir identificados en distintas ocasiones. En el capítulo anterior estuvimos estudiando cuál es el secreto del crecimiento, cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Y hoy creo que el capítulo que vamos a estudiar a continuación nos habla un poco sobre el siguiente paso del crecimiento. Es como lo que desemboca el crecer en Cristo. ¿Qué es lo que nos llama a hacer cuando nosotros nos convertimos a Jesús y lo aceptamos como Salvador, ¿no? Que es justamente colaborar con Él. Y antes de iniciar directamente a la lectura, me gustaría preguntarle, ¿qué entiende usted o cómo definiría usted lo que es gozo? Bueno, el gozo es una emoción intensa causada por la satisfacción personal. Es la alegría que uno siente de hacer algún acto que emociona, que le da mucha felicidad realizar ese acto. Sí, y en este caso el título no es el gozo de la colaboración, entonces lo que nos emociona, lo que nos da felicidad, satisfacción es colaborar. Y usted, digamos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha este título? Lo primero que se me ocurre es pensar cómo Jesús colaboraba cuando estaba acá en la tierra. Y vamos a ver paso a paso en este capítulo cómo la persona que acepta a Cristo como su Salvador, automáticamente sus acciones van a demostrar esa colaboración indiferentemente de clase social, color, sucio, limpio. Se colabora a la persona y se ven en los actos. Entonces Sí. ya tenemos otro secreto, ¿no? Una pauta de ver si realmente esa persona está con Dios. Sí, si nosotros mismos estamos con Dios, ¿no? Una Así manera, es. una autoevaluación nos podríamos hacer Sí, con este capítulo. Y también obviamente podemos ver en las obras de los demás. Y a mí lo que se me viene a la mente es de muchas veces, aprovechando que usted está aquí, cuando estábamos en la casa, que teníamos que limpiar y ordenar, digamos, quizás algunas veces no ayudábamos lo suficiente, ¿no? Y, y me acuerdo que usted nos decía como que teníamos que ser más atentos a las necesidades, ¿no? Más atentos a poder ayudar y colaborar. Tenés que colaborar. Y entonces esa es una de las palabras que se me vienen a la mente, uno de los recuerdos que tal vez se me vienen a la mente pensando justamente en esto de la colaboración. Y a veces quizás podremos al principio hacerlo de mala gana, pero realmente después te da gozo haber podido ayudar, haber podido servir también. Servir tanto en la casa, servir en este caso a usted, a la mamá, y, y también poder servir a los demás. Y lo que hoy vamos a ver es el gozo, y yo creo que es el verdadero gozo, la verdadera felicidad que nosotros podemos encontrar en esta vida. O sea, para mí no, por lo menos por experiencia propia, he encontrado que no hay mayor gozo que el de poder colaborar con Dios en su obra. Y eso es amén. lo que más llena el Qué, corazón, ¿no? qué hermoso. Y cuando ves que
es mucho trabajo y la mies está madura y son pocos los que realmente se está haciendo, los obreros, entonces uno dice y quiere hacer más, ¿no? Sí, Quiere abarcar más y más. sí. Y eso es lo bonito de este capítulo, ¿no? Que nos va a mostrar un poco sobre la verdadera felicidad de colaborar en una obra que no es cualquier obra, sino es la obra de Jesús, la obra que Dios y Dios y todo el cielo en realidad está empeñado por realizar, que es que otras personas puedan conocer y salvarse y poder ir a vivir con Él en el futuro, ¿no? Y esa es la obra que Dios, que a Dios lo llevó a dar a su Hijo, ¿no? Y entonces es la mayor obra que puede existir en el universo. Es la mayor obra porque estamos en tiempos solemnes que yo siempre escucho de personas que son verdaderos hijos de Dios, que cuando veamos una persona, veamos como un futuro participante del reino de los cielos. Y tenemos muchas oportunidades en la calle de toparnos con cualquier tipo de persona y uno lo mira, a veces escucha sus problemas y uno dice, es la oportunidad para colaborar con Dios porque es una bomba de tiempo, es de perdición eterna o salvación eterna. Eso tenemos que tenerlo muy claro, es lo que es mi deseo siempre cuando salgo a la calle y me encuentro con diferentes tipos de personas. Eso tiene que motivarnos cada día. O sea, estamos en Sí, tiempos muy solemnes y que tenemos que colaborar sí. y con nuestras acciones. Sí, y algo importante también es que no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, ¿no? Porque a veces, y yo creo que últimamente más, estamos siendo cada vez más conscientes de que la vida es un paso, de que realmente la muerte está muy cerca y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo vemos, entonces realmente necesitamos aprovechar todas las oportunidades, como usted mencionaba, de con las personas que nos encontramos, porque no sabemos si nosotros vamos a despertar mañana o no sabemos si esa persona con la que nos encontramos va a estar viva todavía o qué va a pasar con esa persona, ¿no? Entonces, que esa sea nuestra motivación. Y es siempre lo que les repetía, no sé si te acordás, que el día tiene que ser productivo. Productivo en todo sentido, en las actividades físicas, en las actividades del hogar, en la actividad del trabajo. Y lo más principal es en la actividad espiritual, porque hay una lucha, hay una guerra que se está lidiando primero en nuestra cabeza, en las decisiones que tomamos y también con relación con todas las personas que están a nuestro alrededor. Así es. Bueno, entonces ahora pasamos a la lectura de este capítulo. Pero antes me gustaría recordarles que ustedes pueden leer junto con nosotros el capítulo 9 del Camino a Cristo de Elena G. White y ustedes van a poder descargar el libro en el enlace que vamos a dejar abajo en la descripción de este programa y también van a ir apareciendo enlaces en los que ustedes pueden entrar vía online totalmente gratuito para también poder leerlo con nosotros. Y si lo quieren tener físicamente, este libro también lo pueden ir a adquirir a cualquier iglesia adventista del séptimo día y ahí preguntar por este libro y allá pueden comprarlo y adquirirlo. Así que vamos a dar lectura a esto y ustedes puedan agarrar su libro, ya sea digital o de cualquier medio que ustedes lo tengan, para que puedan leer junto con nosotros. El gozo de la colaboración. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. El gozo de nuestro Salvador se cifrará en levantar y redimir a los hombres caídos. Para lograr este fin, no consideró su vida como cosa preciosa, mas sufrió la cruz, menospreciando la ignominia. Así los ángeles están siempre empeñados en trabajar por la felicidad de otros. Este es su gozo.
lo que los corazones egoístas considerarían un servicio degradante, servir a los que son infelices y bajo todo aspecto inferiores a ellos en carácter y jerarquía, es la obra de los ángeles exentos de pecado. El espíritu de amor y abnegación de Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Este es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo, la obra que harán. Primeramente nos presenta a Dios como la fuente de vida, de luz y de gozo, ¿no? Para el mundo. Y eso nos lo presentaba en capítulos anteriores, ¿no? De que no solamente de vida, no solamente es el que nos da la vida, sino que el que nos da la felicidad en la vida que nosotros vivimos, nos da la salud, nos permite respirar, nos da el aire, nos da todas las cosas con las que nosotros podemos ir creciendo, ¿no? Y Él es la fuente de todo eso, y de la misma manera que es la fuente de luz, vida y gozo, también nosotros vamos a llegar a ser fuentes de eso, y vamos a ser un manantial que corre llevando las bendiciones que hemos recibido de Dios a otras personas. Entonces, cuando recibimos a Dios, recibimos también como nos tornamos a hacer una copa, ¿no? Que recibe las bendiciones y que las entrega al mundo, ¿no? Y eso es algo maravilloso, es algo muy, muy bonito de pensar. Y otra cosa que dice y que me gusta de este párrafo que leímos, es que Jesús, el gozo de Jesús estaba en levantar y redimir a los caídos. O sea, esa era su felicidad, esa era su satisfacción, eso era lo que lo motivaba, eso era lo que lo movía para poder obrar, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que llenaba su corazón de gozo. Y como leímos, usted leyó la definición de lo que es gozo, ¿no? Que dice que es un sentimiento intenso, o sea, es algo que va más allá de lo que tal vez podemos pensar o ver, o a veces tenemos idea de lo que es, ¿no? Es como más fuerte, más intenso, más placentera, sí, causada por esa acción de colaborar. Sí. Esa alegría es lo que, no sé, vos lo has experimentado. Yo generalmente cuando hacía una colaboración que sé que ha sido muy espectacular, siento una tranquilidad, una paz, como vamos a ver en el capítulo. Sí. ¿Cuáles son los beneficios de esa colaboración? Y aquí, como vos dijiste, los discípulos de Cristo van a poseer lo mismo. O sea, es un examen para nosotros. Sí. Si esa persona dice ser cristiana y no colabora y está mandando y no quiere ni recoger algo que está en el suelo, es triste, no tenemos que examinarnos. Sí. Esto es lo que también, por lo menos en mis clases de marketing, decían de que eso es la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? Que los líderes son los que motivan a su empresa a poder salir adelante porque se hace parte del equipo. Motiva a los demás con sus obras, sirviendo a otros y mostrándoles, enseñándoles de verdad. En cambio, los jefes son los que dan órdenes, pero no se ponen la camiseta, se podría decir, o sea, no se ponen a trabajar y trabajan con nosotros. Y ese es el ejemplo que Dios nos da también. Dios fue el primero que se revistió de humanidad y se, por ejemplo, o sea, él realmente era dejó su trono celestial, ¿no? Para poder venir a esta tierra y venir a vivir en pobreza, en humillación, ¿no? Y algo que aquí dice es de que para lograr este fin, o sea, para poder levantar y redimir a los hombres, Jesús no consideró su propia vida como cosa preciosa. Sufrió la cruz menospreciando la ignominia. Y yo me fui a buscar qué significaba ignominia y era humillación. O sea, pero una humillación grande. Es como
como que te llega a la dignidad, o sea, es una falta de respeto a la dignidad de la persona. Y fue así, ¿no? Sí, Que su le muerte sacaron fue su así, ropa, sí. lo escupieron, lo manotearon, le pegaron Se burlaban de él. y todo todo lo que sufrió con esos látigos que tenían, esos metales, era para arrancar la La piel, sí. Lo torturaron lo en vida. torturaron. Y lo hermoso es de que Jesús mismo no consideró eso como, o sea, no detuvo su obra por eso, ¿no? No, es como que no le dio miedo, a pesar de que realmente era algo feo y algo que no le daba que obviamente estaba en un momento de difícil. Pero aquí algo que me gusta también es que los ángeles tienen esa misma misión. O sea, los ángeles también son seres celestiales, seres que están... Experimentan ese gozo Sí, de subir, bajar, de hacer todo lo que tienen que hacer, ¿no? Para sí, ayudar al ser humano. sí. Y su felicidad es esa, servir, dice, a los seres infelices, a los seres que por un lado están infelices y por otro lado son inferiores a los ángeles, ¿no? Porque nosotros somos inferiores a los ángeles. Y entonces es como que los ángeles sienten ese gozo de poder servirnos a nosotros. Y nosotros muchas veces no tenemos ese deseo de servir a otros, que quizás estén en peor condición económica que nosotros, o estén en la calle, o estén en, no sé, muchas veces no queremos rebajarnos, vamos a decir. Pero realmente ese tiene que ser una alerta a nuestro corazón, ¿no? O simplemente a personas que quizás están infelices, como dice acá, que no demuestran felicidad en su rostro, que están y que ni siquiera, porque las personas que son alegres, que saludan, que son fáciles de saludar y de que se hagan amigos de todos, pero las personas que están serias, que están infelices, no, generan Con todo su cara lo contrario. enojada, entonces uno como que no se acerca mucho. Sí, es como que uno siente cierto rechazo, digamos, o como una lejanía. O respeto Sí. no está de buen humor. Y entonces aquí dice que hasta a esos seres, digamos, los ángeles se gozan en servir. Qué hermoso, Y qué eso es algo maravilloso. que Dios tiene que poner en nuestro corazón, que podamos tener esa misma, porque esa es la misma esencia del cielo. Y así va a ser el cielo. Y nosotros en este mundo quizás como que se tienen demasiadas aspiraciones como a altos puestos, altos cargos y de estar ahí, digamos, en lo alto, pero no nos damos cuenta que la vida es el servicio a los demás. Y que la esencia del cielo, que va a ser el lugar más maravilloso en el cual que nosotros podemos soñar estar, va a ser un lugar en el que todos se gozan en servir a todos. Esa es la esencia del cielo, el amor por los demás, el amor de servidumbre, ¿no? No sé Así si es. quisiera comentar algo más ahí. Continuemos. Ok. Puedo leer, ¿no? Cuando el amor de Cristo está guardado en el corazón como dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será percibida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto, que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vida. El amor de Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como Él trabajó, por la felicidad y elevación de la humanidad. Nos inspirará amor, ternura y simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción a sí mismo, sino que trabajó con un esfuerzo persistente, ardiente, infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas, duros viajes, penosísimo y cuidado y trabajo. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, para dar su vida
en rescate por muchos. Tal fue el gran objeto de su vida. Todos los demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida, hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. No había amor propio ni egoísmo en su trabajo. Eso está Qué en Mateo hermoso. 20, 28. Muy hermoso. Y algo que aquí me llama la atención es que cuando nosotros dice el amor de Cristo está guardado en el corazón como dulce fragancia, no puede esconderse. O sea, si nosotros tenemos el amor de Cristo, se va a reflejar en los que nos encontremos a nuestro alrededor. Es como cuando una persona pasa y que tiene un perfume rico, o sea, pasa y deja su aroma y uno lo siente y lo percibe, se da cuenta. Y aquí dice que es como eso, como esa dulce fragancia que no pasa desapercibida, que sí la sentimos y la podemos notar, ¿no? Y entonces es la misma manera, el amor de Jesús es algo agradable. Otras personas van a poder ver eso agradable que hay en nosotros, que no puede pasar desapercibido, que la gente se da cuenta que hay algo diferente, que hay algo que es más profundo que está en esa persona, ¿no? Y muchas veces ese ha sido el medio de predicar a otros, ha sido el medio de que muchas otras personas se conozcan de, por ejemplo, cuando morían los mártires, ¿no? De que la gente veía gozo en cuando los estaban matando, cuando los estaban cantando. sí, y veían paz y decían, yo quiero eso. ¿Cómo puede ser que esas personas las están matando, las están torturando? ¿Cómo pueden tener esa paz y esa tranquilidad? Y era algo que los llamaban a... Y por eso es que se convirtió en la semilla de otros cristianos. Porque era como ese olor fragante que no podía ocultarse. Y eso tiene que pasar con nuestra vida. Nosotros, ¿qué influencia estamos dejando en los demás? ¿Será que estamos dejando ese olor fragante de que las otras personas se gocen en estar con nosotros y ver a Jesús? ¿O estamos dando un ejemplo y que mejor si se va lo más rápido que se puede, digamos? Y otra cosa bonita es que dice que el amor de Jesús se manifestará, el amor a Jesús se manifestará por el deseo de trabajar, como Él trabajó. O sea, si nosotros amamos a Jesús, va a haber en nuestro corazón un deseo de hacer algo, de la misma manera que Jesús hizo. El anterior programa que hicimos con Sinaí, él decía, porque yo le pregunté, ¿y cómo fue que vos decidiste ser misionero? Y él decía, solamente fue como un agradecimiento por todo lo que Dios ya había hecho en mi vida, por todas las cosas que Él había cambiado, que para mí eran imposibles y eran la lucha diaria de cada uno de nosotros. Y eso mismo tiene que ser cuando nosotros amamos a Dios y conocemos su amor perdonador y misericordioso. Ese amor va a llenarnos de tal manera que nuestra vida va a ser una ofrenda para Dios. Porque vamos a estar tan agradecidos por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, que queremos compartirlo con otros, queremos hacer su obra, queremos trabajar de la misma manera que Jesús trabajó para la salvación de otros y que valga la pena la sangre de Jesús. Que otras personas puedan entregarse a Él, para que su sangre no haya sido derramado en vano por esas personas, ¿no? No sé si quería comentar sí, algo aquí más quería ahí. resaltar, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí se resume todo lo que has hablado y estamos hablando, que desde que Él nació hasta que Él fue crucificado y resucitado, toda su vida se resume en servicio. Y nuestro yo, nuestro egoísmo, generalmente queremos que nos sirvan, ¿no? En vez de servir, pero tenemos el hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesús, que arriba dice el penosísimo Súper penosísimo viaje. viaje, No procuró estar libre cuidado, de o sus sea, no, tareas arduas, ¿no? su prioridad era salvar al ser humano. Y a veces nuestra prioridad que es comer, descansar, pasear, Sí, pero o que pase el tiempo o en las redes sociales, pero tenemos un ejemplo
que nos está llamando a que trabajemos con más ahínco. Sí, y eso justamente lo que usted ahí recalca, me parece muy importante porque dice, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y a veces nosotros Duras. intentamos librarnos de esas tareas. Por ejemplo, cuando Noé cuando vino aquí para ser misionero, una de las cosas que tenía que hacer era limpiar los baños, una vez por semana creo. Y a veces esas tareas no son agradables. No Y hay son. personas que se sienten Y ofendidas porque se les sí, da ese trabajo. yo tenía pues esa experiencia en el internado en la Universidad de Cochabamba, la Adventista, ¿no? Y como era monitora tenía que limpiar los baños y no eran, bueno, son varios pabellones Llenan varios y estudiantes, sí, varias personas que muchísimas, vivían ahí. entonces a veces uno limpiaba, al momento iba y ya estaba sucio, o a veces lo hacían a propósito y es un trabajo bien, Harto, es duro, o sea, es sí, duro, o sea, no es en todo sentido, no agradable, es sí, agradable. porque claro, tiene muchas cosas desagradables, pero cuando Pero eso nos te ayuda en tu carácter, ¿no? Te ayuda a a ser la humildad, humilde, sí, al servicio. sí, y Jesús Y a dice que tener no, paciencia porque no vas a andar, porque uno no sabe quién hizo esto o aquello, de callarse y aguantar y cumplir con tu trabajo. sí, y hacerlo para Dios, y Jesús fue el mejor ejemplo, y Jesús no intentó evitar ese tipo de cosas, ese tipo de trabajos desagradables, sino que Él hizo todas las cosas que tenía que hacer y las hizo gozoso, las hizo feliz porque esa era su comida y su bebida, hacer la voluntad del Padre, más allá de cualquier cosa. Y también me pareció interesante esto de que eran duros viajes. Jesús viajó mucho y antes se viajaba caminando. Caminando. Y muchas veces estaban cansados, no comían bien quizás en los viajes y hasta actualmente cuando uno viaja por lo general quizás todo se cambia Y uno no claro, come bien, no y duerme todo bien, bronceado del sol, sí, porque y del del calor y calor de todas y las cosas. soportar la sed, el cansancio. Y él lo Eso tenemos vivió, que estar aprendiendo sí, y enseñar a nuestros hijos y a los que podamos, ¿no? sí, Dando el ejemplo. y a veces ahora nosotros que vivimos más lejos que antes, digamos, de la ciudad, uno piensa 2, 3 veces para salir a la ciudad para hacer algo porque uno va a perder todo el día o tiene que pasarse mucho tiempo, digamos, en la calle. Pero Jesús no, no escatimaba ese tipo de cosas, no escatimaba las distancias si era para salvar una alma, si era para dar paz en aldeas, ¿no? Y dice de que cuando que hubieron muchas aldeas y muchas ciudades pequeñitas que no se escuchaba ni un solo llanto de dolor porque Jesús había pasado por ahí y estaban todos sanos, estaban todos bien. Y entonces realmente la obra de Jesús fue maravillosa y de abnegación entregada, ¿no? Y también dice que él igual entregaba y hacía penosísimo cuidado tenía. O sea, realmente no escatimó nada de lo que nosotros hoy en día podríamos escatimar para hacer o no hacer algo, ¿no? Para él lo más importante era poder servir a Dios y poder salvar a las otras personas. Y no le importó sufrir la humillación. Y eso nos tiene que llamar a nosotros a hacer lo mismo. Y lo que me gusta también recalcar es que no había amor propio ni egoísmo en su trabajo. Y muchas veces creo que sobre todo actualmente el amor propio es algo que están como que promoviendo, ¿no? Pero tenemos que amarnos a nosotros mismos porque nadie nos va a amar y tenemos que cuidarnos nosotros porque nadie nos va a cuidar y así, un montón de cosas así, pero muchas veces eso está manchado de egoísmo y de que pongamos nuestros ojos en nosotros y nuestras necesidades y no importa lo que necesitan los demás. Y es importante que nosotros sí nos amemos y sí cuidemos de nosotros, pero no al nivel de que nosotros vamos a estar como en el puesto número uno, ¿no? Sino que Dios tiene que estar primero en nuestro corazón y en Claro, nuestra a veces vida. las mujeres, ¿no? Nosotros las mujeres, perder el tiempo en arreglarnos cuántas horas,
y maquillarse. Entonces, si tenemos que arreglarnos, pues arreglarnos en el tiempo, ocupar menos tiempo, ¿no? Sí. Para no perder el tiempo en cosas vanas. Sí, dice. Así también los que son participantes de la gracia de Cristo están dispuestos a hacer cualquier sacrificio a fin de que aquellos por los cuales Él murió tengan parte en el don celestial. Harán cuanto puedan para que el mundo sea mejor por su permanencia en Él. Este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos por la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Si hemos probado y visto cómo el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe cuando encontró el Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos hacerles presentes los atractivos de Cristo y las invisibles realidades del mundo venidero. Anhelaremos ardientemente seguir en la senda que recorrió Jesús y desearemos que los que nos rodean puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bonito esto, porque es lo que a uno le llama a trabajar y servir, ¿no? Porque y eso es algo que me acuerdo mucho de cuando una de las veces que yo tuve que predicar en la iglesia, y es una iglesia grande, como no sé cuántas personas, 300, 400, más o menos así de personas. Y uno sentía como esa responsabilidad de que uno estaba hablando a los hermanos, ya había mucha gente. Entonces yo me acuerdo que una de las cosas más bonitas que me dijeron unos misioneros que estaban aquí es: ve y dile a las personas lo que Cristo ha hecho por ti. Y eso era lo que Jesús mandaba a hacer. O sea, decirles lo que Cristo hizo por vos. Y eso es lo que tiene que llenarnos. Y otra de las frases que leí por ahí también decía de que uno no puede dar lo que no tiene. Sí. Y cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ese Jesús rebosa de tal manera que queremos que otras personas puedan conocer a ese Jesús. La abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Por Sí. la abundancia. ¿Qué tenés? ¿Con qué está lleno tu corazón? Y se nota cuando hablamos o cuando escuchamos a una persona de qué está lleno ese corazón. De amargura, de gozo. Ay, tenemos que trabajar en ello. Y como dijiste aquí, dice: si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Tenemos que, y dice, si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros, como Felipe cuando encontró al Salvador. Eso nos tenemos que trabajar el día a día. O sea, hoy es el día que tenemos que hacerlo. No, Sí. no es mañana, ni es el día, porque cada día se suma pues la vida y no sabemos hasta cuándo va a ser. Sí, y en lo que nosotros tenemos que trabajar principalmente es en tener a Jesús en nuestro corazón. De que Así. realmente tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestros ojos puestos en su vida. Y desde el capítulo anterior, que eso ha sido una motivación para mí, porque en algún punto uno puede llegar en la vida espiritual, en la vida cristiana, llegar a un punto en el que uno se siente estancado, de Sí. que uno no avanza y uno no sabe por qué. Y muchas veces puede ser porque ponemos nuestros ojos en otras cosas, ponemos en nuestros ojos en nuestros errores, en las cosas que tengo que mejorar. Y uno ve a su alrededor y digo, ay, pero tengo que hacer esto, lo otro, y cómo hago para hacer esto. Ya he intentado todo, no he podido. Y esos son partes de los engaños de Satanás, que nos quiere hacer poner nuestros ojos en cualquier otra cosa que nos desvíe nuestra atención de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús,
y nuestro rostro y nuestra vida y todos nuestros sentidos en realidad se llenan de Jesús, vamos a poder estar llenos también nosotros. Y aquí también dice de que si nosotros estamos gozando de la presencia de su Espíritu, porque su Espíritu es lo que nos da gozo, paz, amor, todos los frutos del Espíritu, ¿no? Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a poder compartirlo con otros, vamos a hacer que nuestras palabras, por ejemplo, no sean simplemente palabras, sino sean palabras que estén guiadas por el Espíritu Santo y puedan ser recibidas de esa manera. Algo que yo me acuerdo cuando era directora del Club de Conquistadores, es que mi mayor deseo, y el año anterior a ese yo era la capellana del club, pero mi mayor deseo era que ellos puedan conocer a Dios. Yo decía, pero yo ya les dije que esto no está bien que hagan y por qué lo hacen. Pero yo ya me cansé de repetirles cuántas veces las cosas que están mal hechas, o que no tienen que escuchar música del mundo, o que se tienen que alejar de las cosas que lo alejan de Dios. Pero ¿por qué ellos no hacen lo que yo les estoy enseñando? Y ahora como madre, ¿cómo lo ves? Que siempre los padres están encima. No lo Sí. hagan, no lo hagan, no lo hagan. Ahora lo veo, y en ese tiempo entendí, y sobre todo en esa última etapa como directora del club, entendí de que no son mis obras, no son las cosas que yo les diga, no es lo que yo les diga. O sea, yo puedo decirle y puedo gastar toda mi Palabras. saliva, vamos a decir, en decirles las cosas, pero es el Espíritu Santo que hace la obra. Y el Espíritu Santo hace la obra en un momento que no se puede, o sea, que uno no puede determinar, desde este momento yo he sentido el Espíritu Santo, entonces soy transformado, sino que es un proceso. Y un niño puede tener un proceso mucho más largo, mucho más difícil o más penoso, y otro puede tener un proceso diferente, rápido. Y eso es algo que me di cuenta. Y de que lo que yo le podía enseñar en ese poquito tiempo podía ser una semilla, pero lo que iba a hacer que crezca iban a ser, por un lado, las decisiones de esa misma persona, pero también el Espíritu Santo. Y ahí cuando entendí que no era mi trabajo ni mis obras las que hacían que esa persona puedan cambiar, descansé, porque antes me fatigaba, antes me afligía. Y Ya lo que llorabas ahora también. sí, sí, porque sí habían situaciones bien difíciles. Más Pero cuando también fuimos me a di Brasil cuenta, al Campori. sí, y ahí ese fue uno de los, Las pruebas más duras. sí, porque también me sacó las peores cosas de mí, pero me di cuenta de que a veces cuando nosotros actuamos y queremos forzar las cosas y digamos imponerlas por la fuerza, nunca tienen buenos resultados. Nunca, nunca, nunca. Y con mis hijos, usted me preguntaba de cómo es ahora con los hijos. Es diferente la experiencia, ¿no? Porque a veces habían conquistadoras que me decían, y porque tenían confianza conmigo. Era como que era su amiga también. Pero me decían, en mi colegio me dicen, porque ellos estudiaban en un colegio adventista, que el sábado es el día de la familia. Pero yo nunca estoy el sábado con mi familia. Mi familia siempre está haciendo Ocupada. cualquier otra cosa el sábado y no está conmigo, atendiéndome. Y eso te hace dar cuenta de que tal vez no hay es solamente, prioridades, claro. sí, y no es solamente el enseñarles a los niños y el meterlos a un colegio adventista o el meterlos a los clubes o a la iglesia o que estén activos en la iglesia, sino que como familia hay algo que trabajar. Y entonces ahí yo comprendía y comencé a entender de que realmente nosotros y nuestra formación y nuestros actos y nuestra forma de ser, mucho se lo debemos a nuestra familia, mucho se lo debemos a nuestro entorno, a las cosas en las que nosotros estamos rodeadas. Y ahora con mis hijos lo veo mucho más, porque a veces cuando nosotros
hacemos algo, ¿no? De que retamos a los perritos, porque ahora tenemos muchos perritos, porque para que no se metan a la casa. Después uno se da la vuelta y el niño está haciendo las cosas exactamente como uno lo hace. No, vayan afuera, no sé, o sea, hasta las mismas palabras pueden llegar a usar. Y entonces uno se da cuenta de que esas personitas son un reflejo de lo que es uno. Y realmente Dios nos tiene que llenar de Él para que podamos ser como Jesús y ellos puedan ser como Jesús. Amén. Y también una de las cosas que más se les debe enseñar es la obediencia. Y yo me di cuenta de que la obediencia, o por lo menos en mis 3 años como madre del mayor y 2 años con el menor, de que sirve mucho más hablarles las cosas y tomar acciones inmediatas. O sea, decirles, tráeme esto. Y si no te lo trae, tenés que decirle en ese mismo momento, tráelo, recógelo conmigo o motívala de alguna manera. Pero si uno permite que siga haciendo lo que sea y no obedezca, en las demás cosas va a ser igual, va a ser de la misma manera. Entonces, y muchas veces nosotros queremos imponernos a la fuerza, pero me ha resultado más, sobre todo con el menor, hablando las cosas con amor y motivándole. Y algo que nos ha resultado a Noé y a mí muy, muy bueno también, ha sido de motivarlos a ser buenos. O sea, de, por ejemplo, que ellos comienzan a pelearse, ¿no? Y se dice malo, y el otro malo, ¿no? Y le dice, no, pero tenemos que ser buenos como Jesús. Y entonces, y no se digan malos, díganse buenos. O por ejemplo, ¿quién va a ser un niño bueno y me va a ayudar a ordenar? Es como que eso les rebosa el corazón y los motiva más a querer ser buenos. Es como algo que sí desean ser. O sea, no es que ellos son malos o desobedientes porque ellos quieren ser, sino que esa es su naturaleza, pero su deseo es realmente ser buenos y poder ser como Jesús, enfocarnos, ¿no? en palabras positivas, no resaltar las palabras negativas. Sí, entonces eso ha sido importante también. Continuamos con la lectura. Dice, y el esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Este fue el designio de Dios al darnos una parte de que hacer en el plan de la redención. Él ha concedido a los hombres el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus hermanos. Este es el honor más alto y el gozo más grande que Dios pueda conferir a los hombres, los que así participan en trabajos de amor, se acercan más a su Creador. Dios podría haber encomendado el mensaje del Evangelio y toda la obra del ministerio de amor a los ángeles del cielo. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su obra, pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores con Él, con Cristo y con los ángeles, para que participásemos de la bendición, del gozo y de la elevación espiritual que resultan de este abnegado ministerio. Qué privilegio que nos ha dado, porque Él con toda su poder, su grandeza, yo creo que en segundos se da a conocer el mensaje a todo el mundo. Y que muchas personas y comentarios, ¿no?, en las redes sociales que esto es una locura y de qué pues se van a salvar. Y leyendo primeros escritos, la verdad es que ese libro no lo tenía, me lo prestó mi hermano. Entonces estoy leyendo así rápido para devolverlo y leyendo en la segunda muerte, algo que me impresionó es que muchas personas van a arder, ¿no?, más tiempo, por ejemplo Satanás y sus ángeles. Pero si se quema toda una parte, la mitad, por decirte, de tu cuerpo, la otra mitad va a seguir sintiendo la sensibilidad de ese dolor. Y siempre yo les mencionaba a mis hijos, que no es por temor a ese dolor o a lo que vamos a pasar o esas heridas que vamos a sufrir en las plagas, en las 7 plagas, sino que lo que nos motive es el amor a Dios.
de poder experimentar esa relación que vamos a tener cara a cara con nuestro Jesús. Y todo lo que estamos pasando, porque yo esta semana la verdad que te comenté, ¿no? Estaba como un poco así, no desanimada, pero un poco dolida, porque a veces surgen críticas, ¿no? Y yo digo, y me dijiste palabras sabias, sin, tal vez me estabas diciendo, y me dice, mamá, nosotros tenemos que hacer la obra, obedecer a Dios, hacer lo que Dios nos manda, sin importar ningún comentario, ninguna crítica, y hacer oídos sordos a cualquier comentario que tal vez a alguna persona pues, le afecta, pues, ¿no? A mí me afecta algunas palabras, algunos actos, pero gracias a Dios ya estoy aprendiendo a ser más fuerte. Él me está ayudando a no decaerme, no llorar por algunas palabras o algunas indiferencias, algunos actos. Y estoy experimentando, gracias a Dios, a mi edad, de que, como mencionaba Noé, ¿no? Cada semana estamos experimentando como unas novelas de terror en todas las muertes, los suicidios, aparentemente suicidios. Entonces yo me desesperaba, me dolía muchísimo. Hoy sí, me duele muchísimo, pero le pido a Dios y digo, Señor, ven ya, pero que nosotros hacer la obra, sí, porque ya Satanás está trabajando sin máscara, ¿no? Sí. Con toda la maldad, o sea, personas que mueren y ¿qué estamos haciendo nosotros? Y sabemos que se va a poner peor, pero ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos y duele en el alma, la familia, y nadie está libre, no estamos libres. Así que aprovechemos estos medios. Continuemos. Sí, y algo que me llama la atención en ese sentido es que realmente yo creo que también que se esté permitiendo o Dios permita que las cosas malas sucedan a nuestro alrededor y que veamos la maldad, es porque también necesitamos ver a lo que puede llegar un ser humano con egoísmo. O sea, conviviendo. Por ambición, egoísmo, ambición. Es solamente para complacerse a uno mismo. Y cuando muere la persona va a llevar todos esos millones de dólares. ¿Para quién? ¿Dejar para quién? Para otras personas que se peleen, que se maten por ese dinero. Y entonces, no podemos aceptarlo. Y podemos ver el contraste, ¿no? Del gobierno de Dios, que es un gobierno de amor, en el que todos se gozan en servir a los demás. Y va a ser un gobierno de felicidad porque va a haber justicia. Jesús es justicia. Amén. Y este mundo completamente distinto, con un gobierno de egoísmo y de que la gente se esté enfocando solamente en complacencia propia, en amor propio y en eso. Y es justamente lo que trae Satanás. Esa es la manera que es Satanás. Y eso es lo que impuso al que nosotros, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ellos vivían en amor, esa era su principal característica, y una vez caen, se guió por el egoísmo. Entonces, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero algo que me gusta enfatizar de lo que leímos antes, es de que realmente dice Dios podría haber encomendado el mensaje del Evangelio y toda la obra del ministerio de amor a los ángeles del cielo, pero nos lo dio a nosotros. Y algo bonito es de que en el deseo de toda la gente, por ejemplo, es que los ángeles se gozan en ayudar a los seres humanos que en este momento tienen un momento inferior, son inferiores a los ángeles, somos creados inferiores a los ángeles. Pero en un momento, cuando nosotros seamos revestidos de gloria, vamos a llegar a ser superiores a los ángeles. Vamos a poder compartir la naturaleza divina, porque algo que dice acá es, vamos a tener el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus hermanos. O sea, tenemos dos privilegios. Vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, vamos a ser hermanos de Jesús. Vamos a vivir vamos a poder vivir en la presencia de Dios.
que solamente ángeles escogidos, Lucifer era uno de ellos, que vivía en la presencia de Dios. No todos los ángeles pueden ver a Dios, Padre, pero nosotros vamos a poder tener ese privilegio y también vamos a poder tener el privilegio de hacer la obra en este mundo, de poder trabajar con Jesús. O sea, Dios realmente quiere que nosotros hagamos esta obra. Nos la encomendó a nosotros y cada uno de nosotros tiene un propósito especial, tiene una tarea especial que realizar y ninguna otra persona puede hacerla. Pero van a haber muchos que no la quieran realizar y que la quieran rechazar y todo eso. Y sobre todo la juventud, algo que es importante, de que la juventud son como las manos y las piernas más activas y sanas, digamos, de que Dios tiene para poder llegar al mundo. Entonces, no desaprovechemos nuestra juventud en basura, sino realmente podamos aprovechar nuestra juventud en servir a otros, y poder cumplir el propósito por el cual fuimos formados. Y ahí vamos a encontrar verdadera felicidad y pensar que es un privilegio. Nunca verlo como una carga, porque es un privilegio que Dios nos da. Continuamos entonces, dice. Somos inducidos a simpatizar con Cristo, asociándonos a sus padecimientos. Cada acto de sacrificio personal por el bien de otros robustece el espíritu de caridad en el corazón y lo une más fuertemente al Redentor del mundo, quien siendo él rico por vuestra causa se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Y solamente cuando cumplimos así el designio que Dios tenía al crearnos, puede la vida ser una bendición para nosotros. O sea, solamente vamos a encontrar felicidad y vamos a poder tener una vida de bendición cuando podamos cumplir el propósito que Dios tenía al crearnos. Y eso es realmente importante. Dios tenía un propósito al crear a cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a poder experimentar verdadero gozo cuando podamos cumplir ese propósito. Mientras tanto vamos a vivir y vamos a tener felicidades pasajeras que nos van a dejar más vacíos después de recibirlas. Entonces, experimentemos y vamos a ver, probad y ved, dice, ¿no? La Biblia. Sí, a pesar de que somos pecadores, imperfectos, y cuando uno estudia más su palabra, uno se ve más su condición, más nuestra condición. Pero aquí menciona que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones a pesar de lo que seamos. No tenemos que limitarnos, no, yo soy así, 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 porque Satanás nos lo recuerda cada segundo. Pero seguir adelante con su ayuda y mencionarlo, porque vamos a aprender a simpatizar con Cristo. Y cuando empezamos a estudiar su vida, leyendo primero los evangelios, Juan, todos los evangelios, uno se enamora de Cristo, ¿no? sí, Pero es leyendo su palabra. Si nos hacemos llamar cristianos, dice, todas las profesiones, un abogado, por ejemplo, tiene que estudiar todas las leyes. Pero si nos llamamos cristianos y no estudiamos su palabra, ¿cómo vamos a poder dar testimonio o reflejar ese amor, esa ternura, ese gozo de servir? No vamos a poder. sí. Imposible. Continuamos entonces. Dice, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más grande de las cosas divinas y tendréis hambre y sed de justicia. Abogaréis con Dios y vuestra fe se robustecerá y vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de la salud. El encontrar oposición y pruebas os llevará a la Biblia y a la oración. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. El trabajo desinteresado por los otros da al carácter profundidad, firmeza y amabilidad parecidas a las de Cristo. Trae paz y felicidad al que lo realiza.
Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza o el egoísmo. Los que de esta manera ejerzan las gracias cristianas crecerán y serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y un acrecentado poder en la oración. El Espíritu de Dios, que mueve su espíritu, pone en juego las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de otros, están obrando ciertamente su propia salvación. Viene a ser una bendición para nuestra salvación el servir como Cristo sirvió en esta tierra. Sí. Qué preciosas palabras y prácticas. Por eso este libro es una joya. Tenemos que tenerlo en nuestra mesita de noche o en la cartera. Sí, cerquita nuestro, ¿no? Y Sí. en vez de agarrar el celular, agarrar el libro. Sí. Y algo que a mí me gusta aquí es que dice que si trabajamos como Cristo trabajó, quiere que nosotros trabajemos para ganar almas a otros. Vamos a darnos cuenta de que necesitamos una profundidad de relación. O sea, de que necesitamos tener una relación más profunda con Dios. Y un conocimiento, dice, y un conocimiento más grande de las cosas divinas. Es decir, vamos a tener más hambre y sed de justicia, ¿no? Y eso está en una de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos yo he experimentado, de que cuando yo quería hacer videos, antes de haber venido aquí a la red a trabajar, teníamos un grupo con mi hermano, mi prima y Cristian. Carlos también. Pero con ellos iniciamos nuestro canal de YouTube. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a comenzar, como que mi mayor lucha o lo que más tenía en mi corazón, yo pensaba, yo realmente, si voy a dar un mensaje que Dios quiere que dé, o que si voy a hacer un contenido, digamos, para que otras personas conozcan a Dios, yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que estar más cerca de Él. Yo tengo que tener una relación cercana con Él. Y esa era una de mis mayores luchas con el grupo, de que todos estemos en esa sintonía, de que todos estemos buscando acercarnos a Dios, buscando profundizar en sus conocimientos y esas cosas, porque realmente uno necesita estar lleno de algo para poder transmitir ese mensaje. Y que no sean palabras vanas, no sean palabras que porque yo quiero que me conozcan como cristiana, sino que si Dios te está llamando a una obra, Dios también te está llamando a que profundices en sus cosas, para que realmente digas lo que tenés que decir correctamente. No una teología basada en mis pensamientos y fundamentarme en lo que yo creo, sino algo que sea sin adulteración. Una palabra de Dios sin adulteración. Y eso tiene que ser algo que también nos motive, digamos, una autoevaluación. Si nosotros realmente estamos sintiendo esa necesidad de conocer más a Dios, estamos sintiendo esa necesidad de profundizar en su palabra, de profundizar en nuestro conocimiento a Él, pero también en nuestro servicio a Él. Y otra de las pruebas es de que realmente dice, el encontrar oposición y pruebas os llevará a la Biblia y a la oración. A la oración. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en pruebas y dificultades? ¿Será que no leemos? Nos renegamos y comenzamos a quejarnos? Ay, pero ¿cómo puede ser si yo no me merecía que me hagan esto, que me digan esto, o lo que sea? Que uno tiene sus luchas y de que uno a diario está peleando, digamos. Pero realmente lo que tenemos que hacer cuando estemos en pruebas es ir a la Biblia. Y es orar. Decir, bueno, Señor, estoy pasando por esta. Y a veces es difícil porque uno está enojado, uno está con todos esos sentimientos de
digamos, furia, de lo que sea que uno esté viviendo, de tristeza o de angustia o lo que sea. Entonces tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la oración. Y así es cada día, porque en nuestro grupo pequeño, por ejemplo, nuestra anfitriona, una hermanita, me dice, hoy a las 5 de la mañana yo estaba doblada, estaba orando, ¿no? De rodillas en esta sala. Y todo el día fui humillada de una forma que me sentía triste, pero yo decía, yo estoy dependiendo de Dios. Pero ¿qué sucede? Pues no, Satanás va como león rugiente y son pruebas para mejorar para quizá algún aspecto de nuestra vida. Y ella misma decía que se refugiaba en Dios. Y lo hemos experimentado de también, también. Y es como que ese día es donde más pruebas tenés y a veces tenés que lidiar con tu propio yo, tu carácter y complicado, ¿no? Porque si no estamos dependiendo de Dios vamos a cometer errores, pues contestar de la misma manera como nos están agrediendo. Sí. Pero aquí el maravilloso mensaje es que tenemos que consagrarnos y estar con esa disposición para esforzarnos como Jesús se esforzaba arduamente. Sí, y que Él sea nuestro mayor ejemplo y de que cuando veamos las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, intentemos no poner nuestros ojos en las circunstancias, sino poner nuestros ojos en Jesús. Y es difícil, porque somos humanos, pero Dios lo puede hacer en nosotros. Y cuando vemos a Jesús, es más ligera la carga, porque Él lleva las cargas, no nosotros. Y eso es muy bonito. Y otra de las cosas, porque aquí, en esos párrafos que leyó, a mí me parece que esos dos párrafos son el centro de este capítulo. Y algo que dice es que el trabajar desinteresadamente por los otros va a hacer que nuestro carácter sea profundo, sea firme y sea amable como el de Jesús. Y otra de las cosas que dice que trae paz y felicidad a todos los que realizan esa obra, ¿no? El trabajo desinteresado. Y entonces, si realmente nosotros no estamos experimentando paz y felicidad en nuestras obras, es porque quizás estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas o estamos haciendo otra obra que no es la que nos corresponde. Y si tenemos felicidad y el trabajo desinteresado es nuestro día a día, realmente es porque Jesús está viviendo en nosotros, ¿no? Y algo importante es que también que no hay pereza ni egoísmo en lo que hacemos. Y a veces las aspiraciones se elevan. Sí. Entonces ya que no estamos ahí mediocres, ¿no? Sino estamos buscando cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejor, conocer superarnos, un poco más. Sí. Capacitarnos. Y Dios nos capacita, Él es nuestro mayor maestro. Sí. Y Él es el que nos da los dones. Si nosotros teníamos un don de, no sé, cantar, nos puede dar un don de predicar también. O sea, Dios puede capacitarnos y dar más cosas. Y nos da la oportunidad también, si uno no canta muy bien o no ha pasado clases de canto, también nos da la oportunidad de cantar, de seguir en el crecimiento en su obra. Sí, y eso es muy hermoso. Personalmente estoy muy agradecida a Dios, ¿no? Sí, y algo que quería enfatizar en eso es de que muchas veces nosotros hacemos las cosas y sobre todo en algunas, no sé si son culturas o caracteres que ya tenemos, digamos, enraizados, de que hacer las cosas para que salgan, así nomás como esté. Si ya lo terminamos, lo terminamos. Eso es lo que teníamos que hacer. Lo terminamos, listo. Y ahí está la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, por lo menos lo que me acuerdo de la universidad, ¿no? De que la eficacia es poder terminar el trabajo, cumplir con el objetivo. Pero la eficiencia es cumplir con el objetivo, realmente administrando todos los recursos, tanto recursos
laborales, recursos de tiempo, todos también, Intelectual. sí, todos los recursos. Y entonces, realmente, si nosotros estamos trabajando para Dios, tenemos que hacer un trabajo buscando la perfección. O sea, y no un trabajo mediocre como usted mencionaba. Y no, pero ya está, ya lo hicimos así nomás, que salga. Y eso es en cualquier trabajo, en cualquier empresa. Exactamente, y que las empresas, ¿qué van a querer más? ¿A una persona que haga bien su trabajo o que haga un trabajo Y mediocre? dar soluciones, o sea, aportar, no ser simplemente un secretario, decía mi hermano anoche, ¿no? Yo tengo que aportar en mi trabajo, mi profesión, poner en práctica, y eso es. Yo dije, claro, si no uno es un mero tramitador también, ¿no? Sí, y ahí también, o sea, y ahí también está nuestro enfrentado con nosotros mismos, porque muchas veces tenemos esa actuación de que ya está, por pereza, porque nos da flojera hacerlo bien, Sí. porque podemos hacerlo bien, Por ejemplo, anoche pero estaba tenemos muy flojera. cansada para ir al grupo pequeño, igual Pedro, que es nuestro maestro ahí en la clase. Y claro, yo no digo en ningún momento estoy cansada, no vamos. Y me dice, Francia, tenemos que ir al grupo pequeño. Claro que sí, pero hoy tenemos reunión en la iglesia, por decirte. No, pero las reuniones se pueden recuperar. Y sí, lo recuperamos, pero el grupo, las personas que están aprendiendo. Y si Sí, perdemos un día, ya se van a desmotivar. sí, se Entonces, enfría. así como tenemos que ir, así estemos cansados, con hambre, con sed, pero ahí estamos. Y es una Sí, una bendición hermosa. cumplir Sí, con el propósito de Dios sí, donde nos ponga, ¿no? Dice, el único modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra que Cristo ha puesto en nuestras manos. Otro un versículo que dice, ¿no? Todo lo que llega a su mano para hacer, llega a tu mano para hacer, hacedlo con todas tus fuerzas. porque al lugar donde vas, ya no, ya no hay Sí, obras para hacer y estar dormido. claro, el descanso, ¿no? Eso le dije a mi hijo. Mamá, hay muchas cosas que hacer, hay que hacer, sí, hijo, tenemos que hacer y con Con todas nuestras mucha fuerzas. perseverancia, porque al lugar donde vamos a descansar, pues, Sí, y no sabemos cuánto tiempo. sí, dice. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la misma condición de la vida. Los que se esfuerzan en mantener una vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones que vienen por la gracia sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre degeneración y decadencia. El hombre que rehúsa ejercitar sus miembros pronto, pronto perderá todo el poder de usarlos. También el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha dado, no solamente dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. Esto es muy importante, o sea, este también es un párrafo muy importante en el sentido de que aquí nos da una clave de que para poder crecer en la gracia, dice que el único modo de crecer en la gracia es trabajar desinteresadamente en la obra de Cristo, es trabajar, ejercitar nuestros músculos y mientras vamos trabajando vamos ejercitando más nuestros músculos, vamos a tener más fuerza, vamos a tener más disposición mental para saber qué cosas tenemos que hacer, cómo mejorarlas y ir buscando, ¿no?, los medios para mejorar. Pero también aquí dice que si nosotros tenemos una vida cristiana, pero no queremos hacer nada con tener una vida cristiana, o sea, recibimos el amor de Jesús, nos perdona, pero no lo compartimos con Como el otros. que recibió un talento, lo escondió, lo enterró, Claro. ¿Y qué pasó con ese? se perdió. Se perdió. Y aquí dice, esto es muy importante porque nos da un secreto también para el éxito laboral. Porque dice que en las cosas temporales es así también. Si nosotros queremos comer sin trabajar, así no es. La Biblia dice que el que quiere comer, que trabaje. Entonces realmente tenemos que trabajarnos y hacer nuestra parte en la obra tanto del Señor como en la obra que tenemos en nuestras manos, ¿no? Pero aquí quería enfatizar que dice,
procurarán comiendo cierto. Pero el resultado de esto es siempre la degeneración y la decadencia. O sea, si nosotros trabajamos de esa manera de que no, que me sirvan a mí, vamos a ser siempre, vamos a decaer, o sea, vamos a degenerarnos. O sea, algo que nosotros podemos ser los mejores o ir creciendo o ir avanzando, que nuestras facultades se crezcan, vamos a realmente todo lo contrario. En vez de que nuestras facultades crezcan, muchas de nuestras facultades se van a debilitar y ya no las vamos a poder utilizar después en el futuro. Y eso es grave. Y eso es lo mismo que pasa, y ese es un ejemplo de lo que pasa con nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio. Si nosotros ejercitamos nuestros músculos, al principio nos va a doler, pero luego van a estar más fuertes para después hacerlo. Pero si nosotros no ejercitamos nuestros músculos, después va a haber un momento en el que no vamos a poder utilizar esos músculos que no hemos ejercitado. Y eso es lo mismo que pasa con la vida espiritual. Si nosotros no trabajamos hoy por Jesús y no damos todo nuestro esfuerzo y aceptamos que Jesús nos perdona, pero no vamos y queremos predicar con otros, nosotros vamos a terminar muriendo espiritualmente y no vamos a poder tampoco tener éxito temporal, ¿no? Y ahora se me ocurre, ¿no?, uno de los mandamientos. Todos los mandamientos tenemos que cumplirlos. Pero esta semana, por ejemplo, mi hija tiene el sábado un ballroom, ¿no?, que es participar, y ella representa a Francia. Y bueno, se va a realizar sábado, viernes y sábado. Y ella lo tiene claro. Y estaba haciendo un montón de trabajo, pero al final tiene que hacerlo y me dice, mamá, ya lo tengo claro, pero ¿qué vamos a hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tenemos que obedecer. ¿A qué me voy con este ejemplo? Que a pesar de todas las consecuencias que puedan haber en el trabajo, hoy tenemos que aprender a ser fieles en cumplir los 10 mandamientos. Si no cumplimos hoy, que no estamos con una pistola en la cabeza o nos están torturando, imaginemos, ¿no?, o sea, el tiempo cuando vamos a ser perseguidos, o sea, va a ser fácil desobedecer a Dios. Entonces, en esta parte, ¿qué nos llama a hacer? A que hoy estamos nosotros haciendo un trabajo que es para bendición y para que nosotros podamos soportar en el momento de las pruebas, porque ya nuestra vida está ejercitada. Hablando así, curtida ya, ¿no? Estamos ya con ese pensamiento, ese objetivo de seguir trabajando para el Señor, a pesar de todo lo que nos critiquen, de todo lo que venga por delante, seguir adelante, y Dios nos va a dar la recompensa y la fortaleza, y son resultados maravillosos que yo a esta edad estoy experimentando, y estoy muy agradecida a Dios por muchas bendiciones, ¿no? Si nosotros nos acordamos, dice, y vemos nuestra vida pasada, tenemos que agradecer hasta dónde Dios nos ha cuidado y ha tenido misericordia de nosotros, y hasta dónde hemos llegado y lo que vamos a conseguir si seguimos confiando en ese amor. Así es. Continuamos entonces. Dice, la Iglesia de Cristo es el agente elegido por Dios para la salvación de los hombres. Su misión es extender el Evangelio por todo el mundo, y la obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tienen que cumplir con la comisión del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores a cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos. Si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habría 1000 heraldos del Evangelio a los gentiles donde hoy hay uno. Y todos los que no pudieran
dedicarse personalmente a la obra, la sostendrían con sus recursos, simpatías y oraciones. Y habría de seguro más ardiente trabajo por las almas en los países cristianos. No necesitamos ir a tierras de paganos, ni aún dejar el pequeño círculo del hogar, si es ahí a donde el deber nos llama a trabajar por Cristo. Podemos hacer esto en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociemos y con quienes negociemos. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores servían al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y labradores, desconocido y no honrado. Él estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio como cuando sanaba a los enfermos o caminaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Así en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida podemos andar y trabajar con Jesús. Aquí hay algo importante, es un llamado que quizás todos tenemos, ¿no? De que cada uno de nosotros tiene un enfoque, tiene un entorno en el cual nosotros podemos llegar y cumplir nuestra responsabilidad y cumplir nuestra misión, cumplir nuestro propósito. No necesitamos irnos a África, irnos a China, irnos a países en los que desconocen a Dios. Hay personas que sí son llamadas para hacerlo y que sí tienen un trabajo allá para poder hacer que otras personas conozcan el cristianismo, ¿no? Pero hay otras personas que son llamadas a trabajar en su entorno, a trabajar con las personas en su universidad, en su empresa, en donde quiera que se encuentren, pero tienen que cumplir su misión. Y si no cumplen su propósito, no van a encontrar felicidad, ¿no? Pero dice de que si nosotros comprendiésemos, si los hijos de Dios, dice, si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habrían 1000 heraldos del Evangelio donde hoy solo hay uno. O sea, habría más personas trabajando para Dios, habría más obreros, más soldados trabajando para Dios, ¿no? Y nos hace meditar también en la vida de Jesús. Solamente estuvo 3 años y medio como maestro en todo el tiempo anterior, y fue cuando falleció José, que ahí cerró la carpintería. Pero todo el tiempo anterior estuvo trabajando en la carpintería de Nazaret, ahí con su obra, y dice que él hacía las mesas perfectas. O sea, todo era bien detallista en todas las cosas que hacía, ¿no? Qué privilegio tener una mesa hecha por sus manos. Sí, o una cama, o una silla. O sea, él se esforzaba para hacer las cosas correctamente. Y dice que los ángeles ministradores lo acompañaban en su trabajo, lo acompañaban y lo ayudaban en su trabajo cuando él estaba rodeado de campesinos y de personas con las que se encontraba conversando o hablando de los oficios o negociando también, porque dice que hasta con la manera en la que nosotros negociamos o curando las algún cosas, animalito que estaba herido. Sí. Qué maravilloso. Sí. Y Jesús cumplió su propósito en ese entorno también. Y nos dio ese ejemplo de que nosotros podemos cumplir nuestra misión en el entorno en el que nos encontremos. Pero es donde Dios nos ha llamado. Y tenemos que ser fieles en nuestra obra. Y ahí que dice que Jesús cumplió tan fielmente sus obras allí en su humilde oficio, como cuando sanaba a los enfermos o caminaba o hacía esos milagros maravillosos que hizo, ¿no? Cuando fue su ministerio. Pero en todos esos otros trabajos, Jesús realmente fue fiel. Y a veces, sobre todo hoy en día, se tiene como en baja estima quizás el trabajo que uno hace en la casa, ¿no? O sea, que si uno es ama de casa y si uno está cuidando en la casa, si uno se casó o está cuidando a los hijos, como que la gente lo ve como que digamos que su vida ha sido pausada, ¿no? Uh-huh. Pausada y si tiene hijos y los tiene que cuidar, es como que si tienen esa
esa vocación, digamos, o Dios las ha llamado a servir, tenemos que hacerlo con felicidad y quizás ese es nuestro llamado para que nuestra familia pueda crecer en un ambiente en el que luego ellos puedan ser los predicadores en el mundo, ¿no? Que ellos puedan ser los que vayan a transmitir las verdades a otras personas. Y entonces realmente tenemos que ser fiel a Dios hasta en los oficios diarios, lavando los platos, cocinando, barriendo la casa, cuidando a los hijos. En todas esas cosas tenemos que mostrar fidelidad a Dios. Hablando a mujeres, pero también a los hombres. En su trabajo, ¿no? Cuando con las personas que se encuentran, que puedan ver un cristiano, que puedan ver a una persona que sea un hijo de Dios, que sea un hijo que sea una influencia en el lugar en el que se encuentren, ¿no? Pero nunca menospreciar el trabajo que Dios nos ha dado, y en las obras más humildes es donde más quizás Dios pueda ayudarnos a manifestar su amor también. Así es, y es como mencionabas, cualquier oficio, ¿no? Yo el miércoles pasado estaba yendo a la feria y bueno, el carro, el taxi donde iba, había un camión, entonces hizo el giro hacia la izquierda y el que venía atrás empezaron a discutirse y una discusión muy fea. Y por último la señora que iba al lado le dice, taxista tenías que ser, y bueno, eso me llegó, y cuando ya le iba hablando al taxista, ya cuando terminaron de discutir, le digo, mejor es ser taxista que estar en cualquier otro oficio que no sea pues abnegado o que no sea honrado. Y él al final se presentó, yo me presenté y le terminé hablando de la salvación. Y cuando le empecé a hablar del Señor, me dijo que agachó la cabeza, miró a otro lado, porque estaban diciéndose palabras muy, muy feas. Sacó de toda su familia. Sí. Bueno, así que donde estemos, que estemos, ¿no? El podamos trabajo que cumplamos, lo cumplamos con fidelidad. Con fidelidad y no avergonzarnos de ningún trabajo honesto. Sí. Que Dios nos ha puesto en ese lugar por alguna razón. Continúo, ¿no? Sí. El apóstol dice, cada uno permanezca para con Dios en aquel estado en que fue llamado. El hombre de negocios puede dirigir sus negocios de un modo que glorifique a su maestro por su fidelidad. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y fiel representante de aquel que se ocupó en los trabajos humildes de la vida entre las colinas de Galilea. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal manera que los otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Desde las posiciones más bajas a las más altas. ¿Cómo están nuestras obras en nuestro trabajo, en nuestro hogar? Que sea la pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Nos llaman a glorificar a Dios o a renegar contra Dios? Hace una piedra de ¿Qué tropiezo influencia estamos dando en nuestra casa, en nuestro vecindario? Es una pregunta muy seria. Dice, muchos se excusan de poner sus dones al servicio de Cristo porque otros poseen mejores dotes o ventajas. Ha prevalecido la opinión de que solamente los que están especialmente dotados tienen que consagrar sus habilidades al servicio de Dios. Muchos han llegado a la conclusión de que el talento se da solamente a una clase favorecida, excluyendo a otros que, por supuesto, no son llamados a participar de las faenas ni de los galardones. Mas no lo indica así la parábola. Cuando el señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su trabajo. Con espíritu amoroso podemos ejecutar los deberes más humildes de la vida como para el Señor. Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, se manifestará en nuestra vida.
el suave olor de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará y beneficiará a otros. Aquí nuevamente da esa referencia al olor, ¿no? Como antes hablaba sobre si es una fragancia deliciosa, va a ser algo que no se puede ocultar. Y esto también nos hace de nuevo referencia al olor de Cristo, ¿no? Y realmente nuestra vida está haciendo de que las otras personas a través de sus 5 sentidos vean a Jesús en nuestra vida, vean a Jesús en nuestras obras, vean a Jesús en todas las cosas que nosotros realizaremos. Y realmente, ojalá que sí, ¿no? Que podamos cumplir nuestro propósito, cumplir nuestra misión en donde quiera que nos encontremos. Y dice que si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, se manifestará en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos manifestar buenas obras, si nosotros queremos obrar correctamente, tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón, a Dios en nuestro corazón. Y lo demás va a venir por añadidura. Entonces nuestra primera misión es poder consagrarnos a Él, poder acercarnos a Él, poder conocerlo a Él. Y Él va a quitar la pereza, va a quitar el egoísmo, va a quitar cualquier cosa que nos esté limitando. O hasta el pensar de que, no, porque yo no tengo tantos talentos, Dios no me puede usar a mí. Dios nos quiere usar a nosotros a donde estamos. Y Dios, de hecho, Jesús cuando vino a esta tierra, utilizó a lo necio del mundo, diría, ¿no? Como ese versículo, ¿no? De que lo necio del mundo utilizó Dios para humillar a los fuertes y a los sabios. Y Jesús utilizó a esos pescadores, utilizó a Pastores, personas que estaban... quienes vieron Sí, el mensaje de los ángeles cuando nació Jesús. sí, O los extranjeros, eran los 3 reyes magos. sí. Entonces realmente Eran personas que Dios para los ellos utilizó. eran gentiles, Personas rechazadas. rechazadas. Sí, y fue humillante para ellos. Humilló su ego. Porque, como esas personas que ellos no querían habían recibido realmente la noticia de que el Salvador había nacido. Y es porque ellos tenían el corazón dispuesto, ¿no? Y eso es de la misma manera, nuestro corazón Y está es bonito dispuesto a encontrarse servirse a con Dios. esas personas sinceras, transparentes, no con esas personas que tienen un nivel tal vez de educación o de dinero, se los ve se ve medio fingido, ¿no? Porque tienen un nivel que tienen que mantener. Sin embargo, la persona que es sencilla demuestra lo que es, expresa lo que siente. Y a mí me encanta Las reunirme personas con sinceras, esas sí. personas. La verdad que la paso muy bien. Y mi grupo pequeño me encanta porque es un grupo pequeño muy bonito, de Sí. personas muy sinceras que cada vez salgo más Sí, habilitada eso es para bonito, seguir sí. adelante. Me toca, ¿no? Sí, No debéis esperar mejores oportunidades o habilidades extraordinarias para empezar a trabajar por Dios. No necesitáis preocuparos en lo más mínimo de lo que el mundo dirá de vosotros. De lo que el mundo dirá de vosotros. Mira lo que estábamos comentando. Si vuestra vida diaria es un testimonio de la pureza y la sinceridad de vuestra fe y los demás están convencidos de vuestros deseos de hacerles bien, vuestros esfuerzos no serán enteramente perdidos. Los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para otros. Pueden no echar de ver que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia inconsciente pueden derramar bendiciones abundantes de que se extiendan y profundicen, y cuyos benditos resultados no se conozcan hasta el día de la recompensa final. Ellos no sienten ni saben que están haciendo alguna cosa grande. No necesitan cargarse de ansiedad por el éxito. Tienen solamente que seguir adelante con tranquilidad, haciendo fielmente la obra que la providencia de Dios indique, y su vida no será inútil. Sus propias almas crecerán cada vez más a la semejanza de Cristo. Son colaboradores de Dios en esta vida y así se están preparando para la obra más elevada
y el gozo sin sombra de la vida venidera. Así finaliza este hermoso capítulo. Qué precioso, ¿no? Sí. Que trabajar Una motivación, ¿no? para Cristo es una bendición tan grande para cada uno de nosotros, y que nos da esa alegría, ese gozo, como menciona, de ser el privilegio de colaborar en su obra. Que Dios tenga misericordia pues de cada uno de nosotros y dejarnos utilizar por ese toque, y que seamos esa fragancia, que la gente tenga un deseo de estar al lado, ¿no?, de esas personas que estén con el amor de Cristo. Que sean atraídas por que Jesús. sean atraídas. Que Dios nos pueda utilizar. Amén. A cada uno de nosotros. Muchas gracias, mami. También muchas gracias por acompañarme en un capítulo más de este libro tan hermoso, ¿no? Y quizás a mí me gustaría concluir con que creo que aquí tenemos dos ejemplos tal vez distintos, ¿no? Usted es abogado de profesión y sigue trabajando abogada y también contadora, ¿no? y sigue trabajando ahí en ese entorno. Pero algo que yo he de reconocerle es que siempre todo lo que ha hecho lo ha hecho con el deseo de servir a los demás, de ayudarlos a los demás. De que si tal vez no tienen los recursos para pagar, usted lo hace desinteresadamente, aunque le cueste trabajo, le cueste esfuerzo, le cueste el movilizarse, el ir y el estar ahí tal vez mucho tiempo, muchas horas, mucho o lo que sea, y el dedicar su tiempo, sus recursos y su vida, digamos, realmente a servir a los otros. Yo creo que eso es algo que admiro de usted, que me parece que usted toda su vida ha servido a los demás. Y bueno, creo que ese es un buen ejemplo de que nosotros podemos servir a Dios en donde quiera que nos encontremos. Si nosotros tenemos un trabajo de servicio a los demás y también como le decía a usted, de que las personas tienen esa confianza de contarle su vida. Es como que encuentran una amiga de que no los va a juzgar quizá, y de que no los va a atacar por Yo creo que me equivoqué de profesión, tenía que ser psicóloga. Sí, pero también es psicóloga un poco, así que y que Dios le pueda ayudar también en su obra y en su realizar. Y en mi caso, el haber decidido ser misionera es como es algo raro, vamos a decir así. Es como, voy a intentar explicar un poco mi experiencia de que cuando yo empecé a estudiar administración de empresas, antes de cuando yo salí del colegio, yo tenía otras opciones, ¿no? Quería ser fonoaudióloga o algo que tenga que ver con los niños. Irte a otro país. Porque me gusta relacionarme con los niños y también quería irme a otro país, pero agradezco que no me fui. Y creo que algo que he aprendido con el tiempo, y de que en ese momento, cuando estaba por decidir una carrera, yo estaba buscando servir a Dios. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, yo quiero estudiar una carrera en la que pueda servir a Dios, pueda servir a los demás, pueda hacer que otras personas puedan conocer a Dios en donde quiera que yo me encuentre. Si estoy en un lugar, por eso yo quería estudiar fonoaudiología o cosas así, porque no soy del área de salud, no me gusta mucho el área de salud, pero sí me gusta el contacto con las personas, el contacto con los niños, ayudarles en alguna dolencia, en algún padecimiento que tengan, porque los fonoaudiólogos ayudan a las personas a poder hablar bien. Si tienen algún retraso de aprendizaje, también pueden ayudarles, ¿no? Pero Dios no permitió que estudie eso. Y yo dije, bueno, entonces, ¿dónde, Señor, quieres que yo vaya? ¿Y qué quieres que yo estudie? Y fueron muchas cosas que Dios me mostró que quería que estudie administración de empresas. Y yo estudié administración de empresas,
Pero dentro de la carrera me di cuenta que yo no quería estar detrás de un escritorio trabajando. Como que nunca me veía ahí, en un escritorio o en una oficina, Pasarte administrando la una vida, ¿no? empresa, no me veía ahí, ¿no? Y poco a poco, o sea, ahí me gustaba más el marketing, me gustaba más todo el área de comunicación, el área de exponer un mensaje, una idea creativa y de crear cosas, ¿no? Entonces, vi como Dios me estuvo acompañando y que Él conocía las intenciones de mi corazón. Y un poquito antes de terminar la carrera, ahí fue que conocí a Noé, ¿no? Y, y también fue en el tiempo en el que aquí, en la Rueda de Venir, se hacían los sábados especiales y uno podía acercarse más a Dios, o sea, uno Sentí, escuchaba sí. diferentes temas, ¿no? Escuchaba temas de profecías que quizás no estaba uno tan acostumbrado, quizás en algún otro momento. Ahora se está estudiando mucho más este tema. Sí, pero antes no. Sí, Mensajes aunque ahora cuando nació directo. la Igual. iglesia, él tenía un enfoque así, ¿no? De profecías y de cosas así. Y hay personas que enseñan, por ejemplo, la familia de Noé, lo primero que enseña a sus estudiantes, a sus El alumnos, Apocalipsis. es profecía. Sí, las profecías. Porque y hoy justamente estábamos escuchando el deseo de todas las gentes y decía que el evangelio de Jesús era un evangelio de profecías, un evangelio que se basaba en las profecías. Y él decía, claro, porque yo vine a cumplir esto, o todavía no es mi hora, y cosas así, y Sí. son cosas de las profecías, son proféticas. O cuando predicó y lo iban a apedrear y lo pusieron en un precipicio, ¿no? Y Sí, fue rescatado sí. por Dios, porque Y no era su entonces, hora. sí. Y entonces vi como la mano de Dios me llevó a donde estoy ahora. Y que todas las cosas en mi vida donde he encontrado mayor gozo y mayor felicidad ha sido sirviendo a los pies de Jesús y buscando que otras personas se salven. Y, y eso ha sido algo que ha llenado mi vida por completo. Que quizás antes uno tiene unas aspiraciones, una idea, algunos deseos, algunos planes, algunos sueños, y Dios ha cumplido mucho más, en mayor cantidad de los sueños que yo Así podía es. haber tenido. Y lo que más me gusta enfatizar, y porque lo he vivido, es que una vida con Dios, una vida con Jesús, una vida haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, es una vida de felicidad. Si uno se siente vacío, si uno se siente triste, porque yo he estado en momentos en los que me he sentido vacía, que me he sentido triste, que me he sentido deprimida, que me he sentido decaída, que he sentido la culpa de haber hecho cosas que no tenía que hacer. Y me he dado cuenta que Dios nos saca misericordiosamente de donde estamos Así es. y nos limpia y nos puede utilizar. A pesar de lo que sea que hayamos hecho y a pesar de donde sea que nos haya sacado para limpiarnos. Y mi llamado es de que cada uno de nosotros busque su propósito, busque para lo cual fue creado, el designio que Dios ha dado al crearte. Y ahí vas a encontrar felicidad. Y ahí tu vida va a ser de bendición primeramente para ti y para los demás. Y todas esas cosas que Dios fluya en tu corazón, que Dios crezca en tu corazón, va a permitir que otras personas lo vean y va a ser una fuente que derrama vida y salvación a los demás. Y algo que también leímos es de que puede ser tal vez un vaso de agua en el desierto, llene de esperanza a la gente y llene de esperanza y deseo de beber más del agua de vida. Entonces no pierdas la oportunidad de compartir con otros las verdades y compartir con otros lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha hecho en tu corazón, porque estoy segura de que tú tienes una historia especial, que nadie puede compararla con otra, que nadie puede repetirla porque es tu historia y es la que Dios te manda a compartir con otros. Así que no desaproveches la oportunidad y sé una luz y salvación para todas aquellas personas que te rodean. Dios te bendiga.